Okay. Buenas noches. En principio le damos las gracias a la organización Ortorán por permitirnos nuevamente un shiur, una charla para todos los aquí presentes. Que sea Bezat Hashem estas palabras de Torah, Leilun Nishmat. No, Refuah Shelema, eso es Refuah Shelema, Lea Batzipor. Y Karen Gilfeld, no sé el nombre de la mamá, Leilun Nishmat. Una señora muy joven que falleció de 50 años. Que sea Refuah Shelema. ¿Cuál es tu nombre? La vi hace una semana y media. Sí, ¿Qué le pasó? Está diciendo ¿Qué fue? Bueno, Bezat Hashem, vamos a empezar El oyente no. Sí, yo hice diferencia. Yo hice Refuah Shelema, pero no pasa nada. Bezat Hashem, y que sea todo para la tzlajá de Am Israel, para la verajá y la tzlajá de todos los Yehudim en Venezuela, Amén. en Eretz Israel, en todos los lugares del mundo, que siempre veamos el mejor de Am Israel. Amén. La parashá de la semana es la parashá de Balak. Me imagino que ya todos en sus sinagogas, en los lugares de estudio, ya oyeron sobre la parashá. Esta parashá es muy especial. Es una parashá que no tiene igual en todo el Tanaj. Una parashá distinta a todas en todo el Tanaj. ¿Qué pasó en esta parashá? En breve, para todos los que ya conocen la parashá y los que no las conocen, para decir un poco de lo que ocurrió. Había un señor que se llamaba Balak, que era el rey de Moab. Él era uno de los antisemitas más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Y él se asustó en el momento que el pueblo de Israel derrotó en la guerra de Sihón, la guerra con Og Melech HaBashan y Sihón, dos ciudades que eran como la protección antes de la tierra de Israel. Balak, en la tierra de Moab, estaba blindada, como que cercada por esas dos ciudades, y Am Israel compitió, guerreó contra ellos y pudo con la guerra. Cuando se enteró de esto el rey, tuvo un miedo muy grande y dice: mira, ya nos toca a nosotros, sí, con nuestras guardianes, con la gente que nosotros pensamos que estamos seguros. Am Israel pudo, seguro que contra nosotros también va a poder. Entonces él empezó a averiguar qué virtudes tenía el pueblo de Israel. ¿A dónde fue? Fue a la ciudad de Midian. La ciudad de Midian era una ciudad especial para el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? En la ciudad de Midian se crió nada más y nada menos que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, cuando se escapó de Egipto, fue a vivir ¿a dónde? A Midian. Y ahí que estuvo muchos años. Se crió, estudió, se casó, tuvo sus hijos. Su esposa era de Midian, la hija de Yitro. Mucho tiempo estuvo allí. Fue a preguntarle a la gente de Midian: ¿qué tiene de especial Moshe? ¿Qué tiene de especial este pueblo? Sihón eran gigantes, Og eran gigantes. ¿Cómo pudieron pelear contra ellos? Dice: mira, ni te molestes de ir a pelear con ellos. Todas las estrategias que pongas, todo lo que vayas a hacer, no hay forma. Ellos tienen una fuerza. ¿Qué fuerza tienen ellos? En el habla. Su fuerza está en la boca. Akol, Kol y Akol. La fuerza de ellos está en la palabra. Por lo tanto, ni te esfuerces en buscar municiones, armamento, todo eso no va contra ellos. Lo que sí te puede buscar, alguien que pueda contrarrestar su boca, sus palabras. Y bueno, hay un señor que se llama Bilam, que ese señor es conocido porque era alguien especial, era un profeta, el más grande de todos los profetas de las naciones, el más grande de todos. Así como nosotros tuvimos a Moshe, ellos tuvieron ¿a quién? A Bilam. Ese profeta muy grande tenía una virtud. ¿Qué virtud tenía? Sus cualidades positivas no las usaba para bien. ¿Para qué las usaba? Para mal. Él sabía exactamente en el momento en que se molestaba a Kadosh Baruj Hu. En el día, dice la Gemara, hay un momento muy, muy, muy pequeño. Uno entre 53.800 y pico de milésimas de segundo, que en un momentico pequeño se molesta que a Kadosh Baruj Hu, solamente en ese tiempo. Bilam sabía calcular exactamente cuál era ese momento. Entonces, él cuando tenía un enemigo, ¿qué hacía?
le decía una maldición, una kelalá, justo en ese momento, y como Hashem estaba molesto, tenía efecto. Y por lo tanto, esas eran sus virtudes. Entonces le dijo Balak a Bilam: te contrato, quiero que vengas ¿a qué? A maldecir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese pueblo viene contra nosotros y tenemos un riesgo muy grande. Le dice Balak: bueno, Bilam, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto podemos hacer? Llegaron a la negociación, mucho dinero. Toda la parashá completa es el diálogo y se refiere a la conversación Balak-Bilam. Mira, te voy a dar tanto, ven para acá. Y entonces toda la parashá viene diciendo como él va a Bilam y le pide permiso a Hashem para ir a maldecir al pueblo. Hashem no le permite. Después él va a su propia fuerza. En el medio del camino hay la mula, la famosa mula que habla en medio y le dice que no puede ir porque ella ve el ángel y Bilam no lo ve. A la final toda la parashá completa con la idea, con ese ímpetu de Bilam de maldecir al pueblo, y a la final, ¿qué se convirtió todas las maldiciones? En Berajot. Todo cambió y se convirtieron ¿en qué? En Berajot. Pero, ¿cuál era la intención de estas dos personas? Maldecir completamente al pueblo de Israel. ¿Qué pasa si hubiese funcionado la maldición de Bilam? Desafortunadamente no hubiera estado ninguno de nosotros aquí. La maldición de Bilam era una maldición que iba a acabar con todo el pueblo de Israel. No podía quedar ni uno. Una maldición completa. Él iba a decir una palabra, Kalem, que se exterminen todos, y iba a recaer. Y no hubiera quedado nadie de todo el pueblo de Israel. ¿Qué tiene de especial esta parashá, que es lo que quise empezar aquí la charla de hoy? Que en este acontecimiento no se enteró nadie. No supo nadie de lo que ocurrió. O sea, que en todo lo que estuvo pasando no había ninguna persona que esté pendiente de lo que ocurrió. La Atzalá, los guardianes, los Shombrim, el pueblo de Israel, no había nadie que supiera todo esto. Los papás iban a estudiar, las mujeres iban a sus casas. Nadie se enteró que había un exterminio total que estaba a punto de ocurrir. Nadie se pudo llegar a enterar de eso. Nadie se enteró. Y eso es algo especial en toda la Torá, porque sabemos nosotros que en la guerra, por ejemplo, con Amalek, nosotros sabíamos el enemigo. La guerra con qué, con Sihón, todo el mundo lo vio. Todo lo que ocurrió en Yamsuf, tenemos nuestros testimonios. Incluso lo que ocurrió con Adam Arishon. Sabemos que con Adam Arishon nosotros no lo vimos, pero Adam Arishon sí se lo contó a quién? A Noah. Y Noah se lo contó a Shem. Y Shem se lo contó a quién? Había una yeshiva. ¿Cuál era una yeshiva? Shem Beber. Ahí estudiaron Jacob, vino y todo. O sea que testigos hubo de toda la historia de la Torá, del Tanaj, del Torá y de los Nevi'im, hubo testigos siempre. Pero de esta historia no hubo ni un solo testigo. ¿Y cómo supimos? Muy buena pregunta hace usted. Viene Moshe Rabbeinu y viene Hashem y le dice a Moshe, dice: mira Moshe, escribe ahí en la Torah, este y lo otro. ¿Y qué le dice? Escribe la parashá de qué? De Balak. Y empieza a escribirlo. Cuando lo empieza a escribir, ¿qué pasa? Se entera, ¿qué? Balak. ¿Quién es ese Balak? ¿Y quién es ese Bilam? ¿Quién es ese señor? Nadie sabía nada. Dos señores que querían destruir a todo el pueblo de Israel, y todo estaba como normal, o sea, todo el mundo normal, y hay un enemigo inminente, potente, ¿de qué? De que quiere destruir a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Y no nos enteramos nosotros, no hubo ni un solo testigo, no hay nadie que nos pueda decir que eso ocurrió. Hashem fue y nos dijo, sí hubo hubo este problema, y a la final ocurrió. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que hay veces que cosas que no aparecen en las noticias, hay cosas que no nos enteramos, pero Hashem con su gran bondad nos salva día a día. Día a día nos está ayudando de los problemas infinitos que se pueden presentar, de todos los atentados que pueden llegar a pensar, que todas las cosas que pueden llegar a ocurrir, que no salen en las noticias, que no agarramos a nosotros a qué, a ese suicida que quiso hacer algo y que sus planes no le salió. Y ustedes van a ver que ellos a veces tratan de que preparan muchas cosas y dicen que y no salen.
Por eso, en verdad, la Haftará, hay un pasuk que dice en la Haftará. ¿Cómo dice el pasuk en la Haftará? Dice, Ami zehorna ma'ya'atz balak melech Moab ume ana oto bil'am ben beor min hashitim ad Gilgal leman dat tzidkot Hashem. Dice el pasuk en la Haftará de Mijá, dice, mi pueblo, recuerden por favor, ma'ya'atz, lo que aconsejó Balak, el rey de Moab, ume ana, y lo que le contestó Bilam. ¿De qué? Que era del lugar de Shittim. Dice, Ada Gilgal, Neeman, hasta Gilgal. ¿Para qué? Para decirte lo siguiente: Leman dat tzidkot Adonai. Para que sepas las bondades de Dios. ¿Qué bondades de Dios? Las bondades de todas las cosas que nos ocurren a diario y que no nos enteramos. De todas las cosas, el Hesed, la misericordia de Hashem Yitbaraj, y que decimos, a veces tenemos el descaro de preguntar, pero parece que Dios no nos está ayudando, pero parece que Dios no está con nosotros, pero ¿por qué así van la cosa tan mal? Tú no te estás enterando ni siquiera de lo que te hacen, ni de las cosas, los planes que pueden llegar a ocurrir, todas las cosas que pueden hacer en contra de ti, y las personas no se enteran. Por eso dice el pasuk, hay que alabar a Hashem, hay que agradecer a Hashem, Leman Tzidkot. ¿Qué es Leman Tzidkot? Saber, valorar las bondades que nos hace Dios a diario. Y por eso, en la Gemara de Masejet Berajot, dijo la Gemara allí que cuando se iba a establecer la Shema, en vez de decir la Shema que decimos todos los días, querían cambiar, y en la Gemara había varias opiniones para decir que este texto de la Parashá de Balak lo teníamos que decir todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, ¿por qué nosotros decimos la Shema? Veshofbeja ukumeja. Y hay un pasuk en la Parashá de Balak que dice, Hen que la vi yakum, Hen am que la vi yakum. Dice, Am Israel es un pueblo como un león que se levanta, Bekaari yitnasa, y que se acuesta como un león. Dice, lo yishkav ad yochal teref bedam karalim. Dice el pasuk literalmente, se lo repito. Dice, hay aquí un pueblo que es como un león al levantarse, y que es como un león al acostarse. O sea que, igual que decimos en la Shema, Beshofbeja ukumeja, hay un pasuk claro también en la parashá esta, que habla de que Beshofbeja ukumeja, y explica Rashi que así como Hashem cuida a las personas cuando se van durante el día, también en el momento que van a dormir, Hashem lo está protegiendo. O sea, que los Jamim, en verdad, la Gemara al final dice que deberíamos decir esto en vez de la Shema. Pero lo quitaron. Y dijeron Jamim, no. Lo quitaron, pero después de Alenu le Shapea, en la Shachrit, hay obligación. Generalmente la sinagoga no lo dice, pero hay un texto, aparte de las 13 midot, hay 10 cosas que tenemos que recordar todos los días. Y una de las cosas cuál es esta de Bilam. Pero digo que tenía que ser una intriga. Sí, Balak era Goy. Sí, un rey de Moab. Rey de Moab, Sí. también. Entonces, ¿cómo le dan privilegio a un Goy, una parashá, ya va? Y en la Torah dice, Mejok et Zecher Amalek, y aquí tenemos Moab, que es peor que Amalek. Esto porque no dice Moab, porque dice Amalek. Esa es la intriga. Yitro también, Yitro era Por eso, entonces, ¿por qué y no en lo Yitro aparecen los 10 mandamientos. Aparte también, correcto. Claro. O sea que en verdad aquí, ¿Por qué no lo mencionan? sí, pero aquí este pasuk que ahorita estoy hablando no es un pasuk que lo dijo Balak, es una de las verajot, de las que la lot que iban a ser verajot, que lo dijo Bilam. Pero igualito al final Balak y Bilam es lo mismo. Y se lo cambió. Y esa es la verajá. Y eso es lo que está diciendo, que Am Israel es un pueblo que se levanta como un león y se acuesta como un león. Y esa parte de la verajot. Y ese texto, dijeron a mí, habría que ponerlo en la Shema. Pero es un texto que... ¿Quién fue que le dio el privilegio? Llamaba una parashá, nombre de Dios. ¿De dónde llaman los nombres? Ejemplo, Bereshit, Shemot. ¿De dónde le dan los nombres? Para dar a un goy, un melech, que quiere destruir a Israel, que odia, un antisemita. Y él le dan. Eso es por la trascendencia de que la persona tuvo respecto al pueblo de Israel. Bilam tenía. Balak no, Balak vivió.
Sí, pero Balak Perdón, Dios Tenemos una para allá que es más fuerte todavía, que una persona que estuvo en contra, que ¿cómo se llama? Korah. Hay una para allá de Korah, que también es un malvado, y que se lo tragó la tierra como malvado. Pero nosotros, con 250 ahí. es por la trascendencia y de la entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros y es lo que tenemos que nosotros aprender de aquí? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que Hashem nos quiere enseñar con esta para allá? Y lo que quiero decir es que en esta para allá es tan trascendental que es el único caso en todo el Tanaj. En el único caso que no hay testigos, que no hubo nadie que presenció lo que ocurrió. O sea, Nadie. para que O sea, esta perashá también nos sirve como jajá de la santidad de la Torah y la veracidad de la Torah. Correcto. Y O sea una que, majá bien grande. porque nadie sabía, porque en verdad todo el mundo estaba haciendo su vida normal y habían dos señores por allí, antisemitas, que querían maldecir el pueblo, montados en una montaña, haciendo qué, y haciendo los altares, y haciendo una cosa y haciendo otra, y a la final que tratando de maldecir al pueblo, y nadie se enteró, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Y quiénes fueron que me nombraron cada parasha? Es que yo he escuchado No de importa, pero lo importante es que Hashem Itbaraj dijo que esta para allá tenía que nombrarse. ¿Por qué No, ¿quién tenía era Senadrín? ¿Quién fueron que cuando salió la Torah, alguien le puso, no a Kadosh Baruj Hu? Sí, en verdad es buena pregunta. Habría que chequear exactamente dónde salieron los nombres. No fue un judío. Los nombres como tal. Lo que no fueron los judíos ¿Cómo fueron va a ser un las judío? divisiones en los pesukim. ¿Cómo va un goy poner Pues ahí vamos, si quieres vamos a seguir y después dejamos el momento para la pregunta. Pero muy buena su participación. Ahora, En la época de los romanos. ¿Cómo se mete un goy? Entonces la iglesia también puede meterse. está escrito el pasuk de Tehilim. Seguimos adelante entonces. Del pueblo de Moab, sí. Sí. Correcto. Al final se de quién, del pueblo de Moab, o sea que los moabitas y David Amelech y el Mashiach, Ben David, ¿de dónde sale? Del pueblo de Moab. Sin embargo, bueno, eso es otra para allá, otra discusión. Ahora que lo que quería decirles es que hay un pasuk en Tehilim que está un poquito difícil de entender. Dice el pasuk en Tehilim, Alelu et Hashem kol goyim, shabehu kol aumim, ki gabar aleno harto. Vamos a traducir el pasuk. Alelu et Hashem kol goyim. Alaben a Hashem todas las naciones. Shabehu kol aumim. Un tipo de alabanza de quién? Todas las naciones. ¿Sabes por qué tienen que alabar todas las naciones a Hashem Itbaraj? Ki gabar aleno hasto. Porque Hashem nos hace mucho hesed a nosotros. Porque Hashem nos hace muchas cosas buenas a nosotros. Y la pregunta es, si Hashem nos hace cosas buenas a nosotros, pues nosotros tenemos que bendecirlo, que nosotros tenemos que alabarlo. ¿Por qué dice el pasuk en Tehilim, Aleluya Hashem kol goyim, alaben todas las naciones a Dios, shabehu kol haomim? ¿Sabes por qué? De tantas cosas buenas que le hace Dios a los Yehudim. Señor, al revés, Aleluya, nosotros somos los que tenemos que bendecir y alabar a Hashem. ¿Por qué tiene que ser que las naciones? Dice, en verdad, ellos saben cuánto Hashem nos quiere a nosotros. Ellos sí saben todos los planes que quieren hacer en contra de nosotros. Ellos sí saben todas las estrategias y todos los atentados que han querido hacer y no han podido hacer. Ellos sí van a alabar más que nosotros, porque nosotros ni lo vemos. Nosotros ni nos enteramos. Balak y Bilam, ellos están alabando, ellos alaban más a Am Israel, ellos alaban más a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera, hay veces que no nos enteramos de lo que ocurre, no sabemos de tantas cosas buenas que nos hace Hashem Itbaraj, pero ellos sí lo saben. Por ejemplo, ustedes pueden constatarlo, hay veces que ellos agarran y empiezan a lanzar misiles. ¿Y los misiles lanzan miles y miles y miles de misiles. ¿Ustedes creen que ellos no practican esos misiles? Ellos no practican y dicen el misil tiene que ir para tal lugar. Miles de misiles, no cae ni uno. Pero ustedes creen que ellos no están avanzados o son gente que están tirando arco y flecha. No son arco y flecha, son misiles que ellos saben a dónde lo están apuntando. No es que ellos agarran en un momentito y sacan lo que sea. No, ellos están apuntando estratégicamente, quieren y saben a dónde apuntan. Tenían técnicos rusos que era lo que les estaba
y que le dicen exactamente dónde tiene que ir y está todo preparado y ellos saben que a veces que tiene que caer a tantos metros y se desvía y va para otro lado. Ellos mismos entienden y saben que Hashem Yitbaraj nos hace tantos gesed. Por lo tanto, la persona tiene que valorar y alabar a Hashem y entender, ese es uno de los musar más grandes que tiene esta parashá, de que de tantas cosas que nos hace Dios a diario, y la gente sobre todo porque hay situaciones a veces un poco difíciles en el país, o a veces en la familia, o a veces entre unos y otros compañeros, padre e hijo, con la esposa, hay veces nos criticamos y nos hacemos preguntas, bueno, Hashem ¿por qué? Y Hashem ¿por qué? Hay veces que tenemos que, yo creo que entender un poco y nada más quedarnos un poco callados, y el tema de la charla era, vamos a hablar menos y a creer un poco más. Hay veces nos gusta hablar mucho y hablar y hablar y hablar y hablar, pero hay veces que una persona tiene que quedarse callada y analizar un poco de lo que hay en la vida, analizar un poco todo lo bueno que tengo y todo lo que Hashem me da y lo que yo no me entero, que también existe. Como dice el Pasuk, decimos todos los días en Shabbat, Odula Hashem Kitov Ki Leolam Hazdo, que decimos Leose Niflaot Gedolot Levato, que Hashem hace muchos milagros solo. Seguro que los hace solo. ¿Acaso alguien le ayuda a Hashem? Dice el Hatam Sofer, No. ¿sabes qué es Levato? En privado. Que Él solo lo sabe y ninguno nos enteramos. Ni los Hashem ángeles nos se hace enteran. milagros y milagros a diario que la persona no se entera. ¿Sabes qué milagro? Que la persona camina por la calle a veces y hay muchas bacterias, virus, cosas negativas que hay por ahí. La persona camina y que llega a su casa, no pasa. ¿Cómo estuvo el día hoy? Todo bien. Pero puede ser que había tantas bacterias, tantas cosas por ahí. Y Hashem hizo que pasara el viento y que no lo agarraras tú, que lo agarrara el otro. Y Hashem te hace que milagros a diario que tú no te das cuenta, que tú en verdad ni los valoras, pero los hace. Por eso la persona tiene que entender que los milagros, que las cosas que hace Hashem a diario es para que, por el cariño que nos tiene. Y hay veces, como digo, que la persona tiene que quedarse un poco callado y no estar hablando y no estar criticando cada vez que puede. Yitro, vemos que Yitro fue una de las personas que reaccionó en el momento de Kriyat Yam Suf. Yitro fue uno de los que vino a unirse al pueblo de Israel. Preguntan los mefarshim, ¿por qué Yitro fue uno de los que vino? ¿Por qué dice Pasuk Vaishma Yitro? Y vino Yitro y se acercó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice Moshe Rabenu, agarró y le empezó a explicar a Yitro. Dice, ven, Yitro era su suegro. Le dijo, mira lo que pasó. Pasó que había Kriyat Yam Suf y pasaron 250 makot en el mar y pasó tal cosa. Le contó con lujo de detalles todo lo que ocurrió. No en la noticia. El mismo que lo vivió le dijo, mira, pasó esto y esto y esto. Y Yitro no lo podía creer. Le dice, Yitro, es algo increíble. Hashem es lo más grande que hay. Le dice Moshe, bueno, ¿por qué? Y yo sé, son milagros, pero ¿por qué tú te impresionas tanto? Le dice Yitro, dice, mira, yo era ministro consejero de Paró. Paró tenía 3 consejeros, Bilam, Yitro y Yob. Yitro se escapó, pero Yitro tenía el libro donde aparecía todo el proyecto de agarrar y dañar al pueblo de Israel. Tenía en detalle cada cosa de lo que se iba a hacer, que al final no se hizo. Pero Hashem con los Goyim, cuando le quieren hacer mal al pueblo de Israel, le castiga inclusive por los proyectos que tiene. Y Yitro dijo, mira, cada cosa ocurrió. ¿Sabes por qué esta plaga? Porque queríamos hacerle tal cosa a ustedes. ¿Sabes por qué ocurrió lo otro? Increíble. Hashem castigó Midah Keneged Midah. Hashem lo castigó de la misma manera como ellos se portaron y querían hacer con ustedes. Yo lo sabía, yo lo tenía escrito, le dice Yitro. Yo sabía que esto era un plan que iba a ocurrir. Y Hashem lo pasó, yo no lo puedo creer. Era increíble. Por eso Vaishma, por eso él volvió. Por eso dice que los Goyim, ellos se enteran más. Ellos saben más de lo que ocurre con nosotros. Ellos entienden que tenemos una protección especial y no hay que desaprovecharla. Y hay que entender y hay que quedarse callado a veces en situaciones que no entendemos, que no nos parece lo más correcto, pero hay que entender que Hashem Yitbaraj está con nosotros y Él nos protege a diario. Hay que tener un poquito más de emuná, de creer más en Él y menos hablar nosotros. El Hafetz Haim dice
dice algo impresionante, que ustedes saben, el Cohen Gadol, cuando entraba cuando estaba en el Bet HaMikdash, él tenía una ropa que era azul de tejelet, era un azul celeste. Esa ropa tenía algo especial abajo. ¿Qué tenía? Tenía pa'amón berrimón, tenía una campana y granadas. Y una granada. Las campanas eran de oro, las granadas eran de tela, granaditas de tela, de la misma lana. Sí, de la misma lana. Entonces, Carmesí, que la Torah dice pa'amón berrimón, granadas y campanitas, granadas y campanas. Así trae la Torah. El Hafetz Haim dice, ¿por qué el Cohen Gadol tenía unas campanitas de oro que suenan mucho y tenía unas granaditas de qué? De tela que no suenan nada? Dice el Hafetz Haim, dice, la persona en la vida tiene que buscar una profesión. ¿Cuál es la profesión que debemos buscar en la vida? Bueno, cada uno va a decir su profesión, pero la Torah que dice qué profesión debería buscar la persona, dice el Hafetz Haim, Yasim Atzmo Keilem, trata de buscar una profesión, ser mudo, trata de quedarte callado de las cosas. Cuando seas mudo vas a aprender y vas a ganar siempre vas a ganar, porque dice Rabbi Shimon ben Gamliel, una de las Mishnah en Pirkei Avot, Kol Yamai Gudalti ben Hajamim, toda la vida me crié con sabios, mi alrededor no eran goyim, mi alrededor no era gente que no hacía nada, eran puros rabinos. ¿Y sabes qué aprendí? Aparte de Torah, ¿sabes lo que a verdad aprendí? Velomatzati le gustó mi shetika. Lo que aprendí es a quedarse callado. Aprendí a que no hay que opinar. Aprendí a que no siempre tengo que decir y esto, y por qué, y por qué, y por qué lo otro. Aprendí a que me tengo que quedar un poquito callado. A saber si Hashem hace las cosas es por algo. Y ya, yo que tengo que opinar, yo que tengo que decidir, yo que tengo que cambiar aquí las cosas. La persona tiene que a veces ser mudo. Y dice que a veces ahí mejor trata de ser mudo todo el tiempo. De que mientras que no hables, no vas a salir perdiendo. Y así dice la Gemara. Cuando una persona habla, entonces las palabras están encima de él. Cuando la persona se queda callado, él está dominando sus palabras. Él domina cuando las palabras están adentro. Cuando ya sacó cualquier palabra, entonces que las palabras están encima de él. Él es esclavo de sus palabras. Así lo dice que la Gemara. Los goyim agarraron que... Uno es dueño de lo que cae y esclavo de lo que dice. Eso se sabe muy bien porque seguro que estudió alguna vez Gemara. Ustedes se lo enseñaron de una Gemara. La Gemara dice exactamente eso. Que cuando la persona dice algo, ya es esclavo de eso. Pero todo el tiempo que se... Así es. Entonces, por lo tanto, dice aquí... Y entonces si la persona cuando quiere aprender tiene que estar callado y aprender, porque siempre va a aprender. Mientras más se quede callado va a saber más. Pero dice el Hafetz Haim, eso representa que las granadas de tela, que eran mudas, que no suenan, pero hay unas campanitas de ¿qué? De oro. ¿Qué representan las campanas de oro? La Torah, las palabras de Torah. Las palabras de Torah. ¿Cuándo es que la persona tiene que hablar? ¿Quiere decir algo bueno? ¿Quiere decir unas palabritas? ¿Tiene que decir un hidush? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere enseñar algo? ¿Quiere decir algo bueno? Que suenen las campanas. Una pregunta, ¿por qué era Remonim? O sea, ¿por qué Adam Remonim? Es muy buena pregunta la que hace usted. Sin embargo, que la enseñanza aquí es qué representa cada cosa. Las campanas representan el ruido tiene que ser oro. Solo cuando voy a hablar cosas buenas, solamente cuando voy a expresarme bien, ahí que suenen tus palabras. Pa'amón, berrimón, pero hay veces que hay que ser como Rimón, hay que quedarse callado. No siempre hay que decir, no siempre hay que opinar. Cuando quieras opinar algo, es para opinar algo bueno, es para decir cosas buenas. Por eso dice el Hafetz Haim. Uno habla, dice, ay, sacó perlas o no sacó. ¿Qué dicen perlas? Bueno, perlas porque las perlas dice Yekarahim y Peninim, dice que la Torah es más grande como las perlas. Entonces se comparó a la Torah a las perlas. Entonces, por lo tanto, también seguro que más o menos viene por esa idea, que siempre hay que tratar de sacar cosas de Torah por la boca, cosas bonitas. Ahora, para ir terminando, en verdad tenía otras cosas para el Geshuir, pero ya como vemos la hora, voy a tratar de concluir solamente para terminar.
está escrito en el Sefer Yeshaya, Velo oti karata Yaakov ki yagata bi Israel. Dice el Sefer Yeshaya, uno de los Nevi'im, dice, no a mí me llamaste Jacob, ¿por qué? Porque parece que lo que estás haciendo es como sufrimiento. Y eso también está escrito en la Torá. Los hibit aben be Jacob, ki lo ra'a amal be Israel. Dice que una persona, cuando se refiere a la Torá no puede ser un sufrimiento. La Torá no es un yugo. La Torá no es amal. La Torá no es, dice el pasuk, los hibit aben be Jacob. Cuando dijo las verajot Bilam, dice, yo no veo en el pueblo de Israel que están fatigados. Yo veo que las personas cuando están en su trabajo, terminan su trabajo, ya no quieren ver más el trabajo. Ya después de estar todo el día trabajando, ya no quieren saber más nada. Dice Bilam, yo no veo así el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace algo y sigue, y sigue. Y esto se compara con un mashal. Dice que había una vez una persona salió de viaje, un vendedor. Seguro que oyeron este maaseh del Magid Midumna. Dice que hay varios maasiyot del Magid Midumna que fueron Berruach HaKodesh. Contó el Magid Midumna y dijo una vez, salió una persona de viaje con su maleta, ¿para qué? Para vender. Cuando llegó al lugar, llegaron varios vendedores. Cada vendedor agarraron los maleteros y le dijeron, mira, voy a agarrar las maletas de cada uno. Y lo acompañó al hotel. Cuando llega, se adelantaron todos los vendedores y cada uno de los maleteros iba atrás. Cuando llega el maletero al vendedor ve que el maletero está sudando mucho. Le dice, señor, usted me va a tener que pagar, mire cuánto estoy sudando, no puedo ya con la cintura. Le dice el señor, esa no es mi maleta. Dice, bueno, pero usted no la puede ver, todas las maletas son casi iguales, ¿cómo usted reconoce? Vamos a abrirla a ver si es de usted. Esa no es mi maleta. Y le dice, ¿por qué usted está tan seguro que no es su maleta? Todas las maletas son del mismo color, todas son casi iguales. Le dice, mi maleta no pesa tanto, mi maleta no es tan pesada, yo solamente traigo diamantes. ¿Y qué? Y tengo mucha ropa y tengo una cajita con diamantes. Dice Hashem Yitbaraj, cuando nosotros estamos sufriendo con la Torá, Hashem te dice, esa no es mi maleta. Mi maleta es de alegría, mi maleta es de Torá, mi maleta es de tranquilidad. Mi maleta, una persona que piensa y que estás viviendo la Torá con sufrimiento, esa no es la maleta de Hashem Yitbaraj. Hashem nos da Hesed, nos da bondad, nos da bien todos los días. No puede ser que la Torá, que un Shabbat sea sufrimiento. No puede ser que no comer en la calle sea sufrimiento. Si hay algo que me está causando sufrimiento, es porque no lo estoy haciendo de la manera correcta. Pero no puede ser que la fuente, la verdadera Torá, tiene que ser, como dijo Bilam en las Berajot, la gente se queda estudiando y se queda allí haciendo mitzvot y tan contento. Cada vez quieren más y más. Esa es la maleta de la Torá. Si una persona siente que está haciendo algo y que no le guste, que vaya a estudiar a otro lugar. Si no le gusta lo que está haciendo, que vea qué está pasando. Pero no puede ser que Shabbat sea pesado. No puede ser que venir a estudiar sea pesado. No puede ser que la persona comer kasher sea difícil. No, tiene que ser bonito. Y si no es bonito, hay algo que está pasando. Hay algo que yo no estoy haciendo de la manera correcta. Por eso concluimos de que en verdad, como comenzamos el shiur, la charla, que la persona tiene que hablar menos y creer más. Tenemos que empezar a creer un poquito más en Hashem Yitbaraj. Todas las cosas que nos hacen, todo el Hesed que nos hacen, toda la parashá nos enseñó de que un plan que iba a acabar con todo el pueblo de Israel, y no nos enteramos. Nada, nunca supimos nada de eso. Hashem Yitbaraj lo hace a diario. Tantas cosas que nos hace, tanto bien que nos hace, un hecho sin precedente para enseñarnos que las personas tenemos que creer un poquito más y saber que si está en manos de Dios está bien y tratar de hablar menos, quedar un poquito beshetikah, quedarnos un poco callados, saber que todas cosas vienen de Hashem Yitbaraj, y cuando vamos a quedar callados, entonces así van a sonar solamente campanitas de Torah, solamente para cosas buenas, solamente nuestras palabras, cuando van a hablar cosas buenas, eso al final trae cosas buenas. Lo que es perfume, trae perfume. Las cosas buenas traen cosas buenas, las cosas negativas, cosas negativas. Les trata Hashem que siempre haya cosas positivas para ustedes, para
para todo Am Israel, que siempre que podamos creer en Hashem Baraj y pronto tener Geulá, por pronto tener salvación en esta Kehilá de Venezuela, que Hashem se apiade de nosotros, y yo pienso que podamos ver todas las cosas buenas que hace Hashem. Cuando veamos las cosas buenas que hace Hashem, entonces Hashem Baraj te va a decir, te voy a seguir haciendo más cosas buenas. Entonces, ¿cómo es posible que él haya hecho todo lo que él hizo? Hay una parasha que se llama Yitro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo? No entiendo lo que él preguntó. ¿Cómo es posible de que un goy haya tenido una parasha? Yo no sabe tener una parasha. Bueno, al final era el suegro de Moshe también, aparte, ¿no? Él era Ajá. el suegro de Moshe. Al final él se convirtió y entendió, él entendió cuando hubo milagros, cuando hubo cosas importantes, él entendió que al final él llegó a ser Yehudí. Si se convirtió y se quedó con el pueblo de Israel, está en duda. Pero él al final sí cambió y vio que cuando había que si era reaccionar, religioso y todo reaccionó. eso, me callé. Y además, Claro, se convenció, se quedó sorprendido de cuando tenía el plan y vio que todo le salió al revés. ¿Sabes qué clase? No, bueno, no sé, lo digo en general. A mí, por lo menos, no sé si a alguno